¿no? Entonces espero que ya tengas preparada tu Biblia. Vamos a empezar en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, ¿sí? Y mientras que llegás a esa parte de la Biblia, te quiero contar que hoy vamos a tratar el tema del alimento espiritual, ¿sí? Vamos a ver cuál es el alimento espiritual, en qué consiste lo que Dios dice acerca de este tema, pero antes de meternos directamente, específicamente al tema del alimento espiritual, vamos a leer entonces en 1 Tesalonicenses capítulo 5, espero que hayas llegado, versículo 23, para que quede bien claro la diferencia de qué estamos compuestos nosotros, cómo estamos conformados, ¿no? Dice Dios en su palabra, en este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:23, leemos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, a ver cómo es todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que focalicemos en la frase de ¿qué es todo nuestro ser? ¿Sí? Todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Estamos compuestos de esa manera. Dios nos pensó tripartitos, ¿sí? Formados por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, fuimos creados, hechos y formados por nuestro Padre Celestial para que disfrutemos de todo lo que nos deja disponible en esta vida, ¿sí? Y por otro lado, gozarnos desde ahora mismo, teniendo la esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo y disfrutar por siempre, cuando Él retorne, esta tierra, pero ya restaurada, junto con toda la iglesia del cuerpo de Cristo completa. Recordemos, en otros programas hemos compartido la diferencia que hay, que muchas veces se lo toman como sinónimo, pero justamente vamos a mostrar nuevamente que Dios en su palabra hace una plena diferencia entre lo que es espíritu y lo que es alma, que no son sinónimos, ¿sí? Vamos a empezar viendo en Génesis capítulo 35 la palabra alma, ¿sí? Para después diferenciarlo con espíritu. En principio vamos a partir desde la base de que en los textos originales más antiguos que se pudieron encontrar de la palabra de Dios, las palabras traducidas como espíritu y como alma son dos palabras totalmente diferentes en el hebreo. Por lo tanto, tienen que ser conceptos diferentes, porque si fueran lo mismo, aunque sean traducidos en distintas palabras, deberían surgir de la misma palabra original. Sin embargo, espíritu es una palabra hebrea y alma es otra palabra hebrea. La idea no es aprender hebreo ahora, ¿sí? Ni tampoco sé pronunciarlos, pero son dos palabras totalmente diferentes. En Génesis 35, en el versículo 17 al 19, vamos a leer el momento donde Raquel da a luz a su hijo Benjamín, ¿sí? Y vamos a ver con respecto a la palabra alma qué es lo que dice. Mira, dice en el versículo 17: y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. 18. Y aconteció que al salírsele el alma, y Dios en su palabra pone entre paréntesis, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. ¿Sí? Acá vamos a
distinguir esta frase del versículo 18, que en el momento de la muerte de Raquel fue cuando se le salió el alma, ¿sí? Al salírsele el alma, pues murió, dice, ¿sí? Nació su hijo, que después le dieron el nombre de Benjamín. Vamos a ir a Génesis, pero en el capítulo 2, y vamos a acumular información, ¿sí? Vamos a juntar las dos informaciones que leímos en Génesis 35 con la que vamos a leer en Génesis 2, en el versículo 7. Génesis 2, versículo 7, ¿sí? Con respecto a Alma vamos a seguir leyendo. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Acá viene una aclaración. Esta última frase, ser viviente, es la misma palabra que en Génesis 35 se tradujo alma, ¿sí? Entonces, que una persona tenga alma es un ser viviente. Es el aliento de vida. El alma, entonces, es lo que da vida al cuerpo, ¿sí? Muchas veces se escucha decir que una persona que fallece dio su último aliento de vida. Bueno, justamente es porque se le salió el alma. Sin alma no hay vida. Entonces, es muy concluyente Dios. Sin alma no hay vida. A Raquel, al salírsele el alma, dice la palabra que murió. Pero ¿dónde se aloja el alma entonces? ¿Sí? Es el que da vida al cuerpo, el alma. ¿Pero dónde se aloja? Lo vamos a leer puntualmente en Levítico, capítulo 17. Dios lo dice en su palabra, dónde se aloja el alma de la persona, que es la que le da la vida al cuerpo. Levítico 17 en el versículo 11. Leemos puntualmente la primera parte, que es lo que nos interesa, que es la que va a responder a esta pregunta. Después continúa el versículo, pero vamos a detenernos en la primera parte. Mira, dice, ¿dónde se aloja el alma? La respuesta estaría, porque la vida de la carne, en el versículo 11, porque la vida de la carne, del cuerpo, en la sangre está. Bueno, ahí está la respuesta, ¿sí? El alma es la vida de la carne, lo que da vida al cuerpo. Y es muy claro y muy lógico y entendible que lo que dice la palabra, que está en la sangre, ¿sí? Porque al morir una persona, al dejar de respirar, ¿qué pasa al dejar de respirar? La circulación de la sangre cesa, ¿sí? Deja de circular la sangre. Por lo tanto, deja de tener vida de aliento. Eso indica, entonces, que sin alma, nuevamente lo digo y lo corroboro porque lo dice la palabra, sin alma no hay vida. A Raquel, al salírsele el alma, murió. Puntualmente. Muy cortito, como para que tengas una idea de entre 2 o 3 versículos, ya tenemos claro qué es el alma de una persona y dónde está alojada. Ahora, ¿qué hay con respecto al espíritu? ¿Sí? En 1 Corintios, capítulo 3, en el versículo 16, vamos a ver dónde se encuentra el espíritu de una persona. A ver, dice, estoy dándote tiempo porque tenemos que ir al Nuevo Testamento. Entonces, en 1 Corintios 3, versículo 16, lo hace con una pregunta, Dios, para poder reflexionar en esto. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? Mora en vosotros, es decir, que se aloja en nosotros el Espíritu también. Con estos poquitos versículos y estos poquitos registros, podemos decir que nuestro cuerpo es el alojamiento del alma mientras que vivimos, pero también alojamos el Espíritu de Dios que Él nos da. En el momento que nosotros comenzamos a ser hijos de Dios, Dios nos da de su Espíritu.
Bueno, está en nosotros también, ¿sí? Solamente confesando y creyendo lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que uno, después de tanto leerlo para poder creerlo desde lo más profundo del corazón, uno casi como que se lo sabe de memoria, pero no una simple memoria, sino creyéndola, que dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que seremos salvos. Y en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra de Dios distingue muy bien la diferencia entre lo que es alma y lo que es espíritu. Todas las personas entonces nacemos con cuerpo y con alma, ¿sí? Porque si no tuviéramos alma al nacer, no tendríamos vida. Nacemos todos con cuerpo y alma, porque somos seres vivientes. En el momento que comenzamos a ser hijos de Dios, podríamos decir que volvemos a nacer, pero a otro nivel, ¿sí? Espiritualmente. Renacemos, dice la palabra, ya que Dios nos regala el don de Espíritu Santo proveniente de Él, y también nuestro cuerpo es el alojamiento de este Espíritu que Dios nos da. Desde ese momento, desde que comenzamos a ser hijos de Dios, somos un ser completo tal cual como Dios nos pensó. Y lo hizo a Adán y Eva al comienzo. Lo hizo tripartito, de cuerpo, alma y espíritu. Al ser hijos de Dios, estamos formados por esas tres partes entonces: cuerpo, alma y espíritu. Mientras tanto, hasta que no llegue el momento que uno confiesa y cree lo que leímos en Romanos 19, fuimos hombres de cuerpo y alma. El cuerpo y el alma entonces necesitan, para ir creciendo y desarrollarse, alimentarse, ¿sí? Para mantenerse fuertes, para mantenerse saludables, tener energías y tener unas defensas suficientes para prevenir enfermedades, ¿sí? Eso lo sabe todo el mundo, ¿sí? Es más, todos necesitamos comer, sentimos hambre y comemos, ¿sí? Porque el cuerpo lo necesita para tener vida, para estar saludables. Así de maravilloso y perfecto nos hizo Dios y nos formó. Lo diagramó de una manera tan particular que el cuerpo humano es la maquinaria más perfecta que no puede ser igualada de ninguna manera. Bueno, entonces, a partir de este momento, de este compartir, ya nos vamos a ir metiendo en el tema central de lo que les quería contar, que es acerca del alimento, ¿sí? El cuerpo y el alma entonces necesita alimentos, pero también la tercera parte que te nombré, porque el hombre está formado, entonces dijimos, cuerpo, alma y espíritu. La parte del espíritu también necesita alimento. Por eso el nombre que le puse a la enseñanza, que es el alimento espiritual. Vamos a leer en cuanto a este tema del alimento que necesita el cuerpo, en Génesis, dijimos capítulo 6, versículo 21, que dice, acá hablando Jehová a Noé, más o menos te pongo en contexto cuál es la situación de este versículo. Y Jehová entonces le dice a Noé, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos, ¿sí? Entonces acá, puntualmente, Dios le dice a Noé que junte todos los alimentos que necesita para su sustento, ¿sí? Durante el tiempo que duraría el diluvio, que sucedió, dicho sea de paso, después toma el registro de lo que te voy a decir en Génesis 6:5, que dice por qué se provocó el diluvio. Sucedió como consecuencia de la maldad de los hombres
que era mucha en la tierra. Eso lo dice en Génesis 6:5. Anótatelo, después lo lees tranquila. Bueno, entonces el alimento evidentemente es necesario para nuestro sustento, para nuestro cuerpo, ¿sí? Y Dios sabe eso. Por eso se lo dijo a Noé. Así como se lo dijo a Noé, también a cada uno de sus hijos en esta administración también lo tiene en cuenta. Lo vamos a leer en un evangelio, en el evangelio de Mateo capítulo 6, en palabras de Jesucristo, ¿sí? Muestra que Dios tiene en cuenta de que nosotros, la parte corporal, necesita también alimentos, ¿sí? Bueno, mira, dice Mateo 6, desde el versículo 25 vamos a leer. Dice así: por tanto os digo, dice Jesús acá, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Una pregunta retórica para hacernos reflexionar, ¿no? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por supuesto que sí, sería la respuesta, ¿no? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y en el 33 la clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, leemos que en la palabra cuál es el orden de prioridades. Primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, y el contexto del todo lo demás se refiere al alimento y al vestido, serán añadidos. No te dice que van a ser añadidos, no va a ser añadido $1.000.000, ¿sí? Es alimento y vestido. Poniendo a Dios primero, el alimento y el vestido está asegurado. Dice primeramente, no dice únicamente, con lo cual solo es cuestión de ordenar las cosas en nuestra vida en el lugar correcto. Dios primero en todo. Concluimos que el alimento entonces es necesario para nuestro sustento, pero lo tenemos asegurado, porque es promesa de Dios, si lo ponemos a Él primero en nuestras vidas. Dios sabe que tenemos necesidades de todas estas cosas, ¿sí? Lo leímos en su palabra. Él sabe que tenemos necesidades de todas esas cosas. Nosotros poniendo primero a Dios, esas necesidades van a estar suplidas. De la misma manera que nuestro cuerpo necesita alimento, nuestra parte espiritual, la tercera parte, ese espíritu que Dios nos dio en el momento de renacer, también necesita alimento, ¿sí? Necesita alimentarse para crecer, para fortalecerse y para crear defensas también, al igual que el alimento físico. Vamos a ir a otro evangelio, al evangelio de Lucas, capítulo 2, porque quiero que miremos a nuestro hermano mayor Jesucristo, ¿sí? Él es nuestro ejemplo, con lo cual vamos a ir mucho viendo qué es lo que Él hizo con respecto, cómo se comportó, cómo anduvo con respecto a este alimento espiritual, ¿no? En Lucas 2,
versículo 40, dice, y el niño, refiriéndose al niño Jesús, ¿sí?, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, ¿sí? Fíjate, dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Es decir que es como que se alimentaba y al alimentarse crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, dice la palabra. Anda el versículo 52 del mismo capítulo 2. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿sí? Jesucristo desde pequeño entonces, leímos en estos dos versículos, desde pequeño se ocupó de alimentarse físicamente, porque dice que crecía en estatura, pero también crecía en la parte espiritual, ¿sí?, porque crecía en sabiduría. Y otro registro como para anotarlo en otro momento es en Proverbios 1:7, anotátelo, ¿sí?, para que vos, ahora no lo vamos a leer, pero puntualmente qué es lo que dice, ¿sí?, en poquitas palabras te digo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces él crecía, nuestro Señor Jesucristo desde pequeño, crecía en sabiduría, dice. Crecía en el temor de Jehová. El alimento espiritual, al igual que el alimento físico, nos da herramientas necesarias para defendernos de lo que es el equivalente a enfermedades en la parte física. Bueno, también en la parte espiritual nos da defensas para los ataques que tenemos, puntualmente los ataques del adversario, del diablo, ¿sí? Nos da fortaleza y nos da energía y herramientas para enfrentar esas situaciones. Vamos a leer dos registros que hablan del tema. Uno de ellos es en la primera carta de Pedro, capítulo 5, en primera de Pedro 5, desde el versículo 8 al 10 vamos a leer, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste esta fortaleza que nos da el alimento espiritual, el alimento al espíritu, para poder defendernos de los ataques del adversario. En primera de Pedro 5, versículo 8 al 10, leemos: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ven que necesitamos fortaleza, necesitamos estar fuertes para las acechanzas de este león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y en Efesios, capítulo 6, también habla del mismo tema, de estar fortalecidos, de tener fortaleza, crecer en fortaleza y en una herramienta para poder defendernos, crecer en las defensas, nuestras defensas, que crezcan nuestras defensas contra este adversario. Efesios 6, del versículo 10 al 13, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Te das cuenta por qué tenemos que crecer, fortalecernos en las defensas, ¿sí?, en defensas espirituales? Siempre lo estoy relacionando con la parte física para que veas que se comporta de la misma manera.
¿no? Nosotros nos alimentamos físicamente para crecer en defensas, para enfrentar las enfermedades. Bueno, espiritualmente nosotros tenemos que fortalecernos en las defensas para poder enfrentar este ataque. La lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra el adversario. Alimentar el espíritu nos permite vestirnos de toda la armadura de Dios para enfrentar estas acechanzas del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nuestra lucha, ¿sí?, está en el plano espiritual. Esa es nuestra lucha. Por eso tenemos que estar firmes. Veamos nuevamente, vamos a volver a ver a nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4, por favor. Vamos a ver un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para saber cuál fue su orden de prioridades, que ya sabemos cuál es, pero lo vamos a leer directamente de la palabra de Dios. En Lucas 4, hablando de las defensas para enfrentar las acechanzas del diablo, Jesucristo pasó por esto. Mira, en Lucas 4, los primeros versículos vamos a leer, del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, fue llevado al desierto por 40 días, Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lógico, como cualquier persona, nuestro Señor Jesucristo, tal cual igual que nosotros, como hombre, tenía hambre, después de 40 días que no comió, ¿sí? Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino, el sino es en contraste, ¿sí?, sino de toda palabra de Dios. Su cuerpo, ¿sí?, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tenía hambre, pero su alimento espiritual, que era la palabra de Dios, ¿sí?, lo fortalecía. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo. Eso no significa que no fuera necesario, ¿sí?, o que Jesucristo no tuviera hambre, porque lo dice puntualmente que tenía hambre. Pero él se paró firme porque estaba fortalecido espiritualmente, y ante esta situación que le plantea el diablo directamente, ¿sí?, que le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan, ni consideró lo que le dijo el adversario. Y le respondió que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ni lo consideró, aunque era verdad. Y es verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no consideró las palabras del adversario. Y en el versículo 13 del mismo capítulo 4, después lee todas las tentaciones una tras otra que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y en el versículo 13, luego de tentación tras tentación, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No dijo que se apartó para siempre, Se apartó de él por un tiempo. Así que, aunque no esté registrado en otra oportunidad, seguramente hubo otras ocasiones, porque dice que se apartó de él por un tiempo. Nuestro Señor Jesucristo focalizó en toda tentación que recibió del diablo la palabra de Dios, porque si después te voy a invitar para que durante la semana leas todo el capítulo 4, la respuesta de Jesucristo al diablo era, escrito está, escrito está. ¿Y dónde está escrito? En la palabra de Dios. Él focalizó todas sus respuestas en la palabra de Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Por sobre todo lo que el tentador, el único que puede tentar a una persona, que es el diablo, es el único que puede tentar a las personas, le presentaba.
él respondía con palabra de Dios. A cada tentación decía, escrito está. Vamos a ir al otro evangelio, al evangelio de Juan, capítulo 4, porque vamos a ver puntualmente que Jesucristo tenía bien claro cuál era el alimento más importante para él, ¿sí? Porque te recuerdo que recién leímos que le respondió al diablo directamente que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿sí? En Juan 4, versículo 31 en adelante leemos: Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Mirá qué ingenuos, ¿no? Porque ni se les ocurría a qué se refería Jesucristo. Bueno, dice, ¿les habrá traído alguien que comer que no quiere comer él? 34. Jesús le dijo, mi comida, fíjate acá puntualmente y no da vuelta si no hay modo de entender otra cosa, mi comida, dice Jesucristo, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida de Jesucristo. Ya estamos entonces concentrados en el alimento para el espíritu, ¿sí? Ya estamos viendo que la comida de Jesucristo era hacer la voluntad de Dios. Esa era la comida de Jesucristo. El mismo alimento, así como Él nos dejó su ejemplo, eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Lo mismo que Él dijo, ¿sí? Su comida era hacer la voluntad del que le envió. Nuestro alimento tiene que ser lo mismo, hacer la voluntad de nuestro Padre. En Juan, sigamos en Juan, pero en el capítulo 6, hablando del mismo tema, ¿sí? Del alimento y de la comida, en Juan 6, versículo 25, como verás estoy haciendo muy someramente, muy cortito y directo algunas partes con respecto a algunos aspectos, con respecto al alimento espiritual. Juan 6, versículo 25 al 35 vamos a leer. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sí? Él se daba cuenta que lo seguían por la comida que él les repartía. 27. Mirá lo que les responde y les contesta. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, Jesús tenía para todo una respuesta, mira, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. ¿Sí? Es por medio de Jesucristo que nosotros somos salvos, ¿no? Bueno, Él es el pan es el pan de vida. Es el pan por medio del cual, creyendo y aceptando a Jesús como nuestro Señor en nuestras vidas, como leí en Romanos 10:9 anteriormente, es que nosotros somos salvos y tenemos vida nueva, ¿sí? Y fíjate, te quiero destacar algo del versículo
del versículo 27, que habla de trabajar por la comida que a vida eterna permanece, dice. Poniendo los ojos en Jesús, consideremos esto. Y leyendo que Él es el pan de vida, que por sus logros y haciéndolo Señor en nuestras vidas somos hijos de Dios, podemos tener la certeza de la vida por siempre. Nuestro parámetro del andar es nuestro Señor Jesucristo. Su comida era hacer la voluntad de Dios, con lo cual nosotros también tenemos que trabajar en eso. Y fíjate que dice trabajar porque el trabajo conlleva un esfuerzo y una dedicación. Jesucristo desde niño leímos que crecía y se fortalecía en estatura y en sabiduría. Andá yendo por favor mientras tanto a 1 Corintios capítulo 3, porque al igual que el alimento físico, el alimento espiritual, es decir, ya sabemos que el alimento espiritual entonces nos referimos en hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Nos permite ir creciendo espiritualmente hablando. Vamos a ver entonces en 1 Corintios 3 un ejemplo del no crecimiento espiritual. Fíjate, está contemplado el no crecer espiritualmente. 1 Corintios 3, versículo 1 al 3, dice: De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjate, eran niños espiritualmente hablando, no habían crecido. Versículo 2: Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? Fíjate, bueno, entonces en la medida que uno conozca más la palabra de Dios, la pone en práctica, hace la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a ir creciendo espiritualmente porque esa es nuestra comida espiritual. En la medida que no apliquemos eso, no vamos creciendo espiritualmente. Y bueno, entonces en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios, la ponemos en práctica, aumentamos, vamos creciendo, vamos aumentando nuestras defensas espirituales, ¿sí? Con la palabra de Dios. Y en la medida que vamos creciendo espiritualmente, nos vamos llenando de defensas contra las acechanzas del diablo, como leímos hace un ratito, y quiero volver a Efesios 6, porque quiero leerte más completo este pasaje, Efesios 6, desde el versículo 11 al 18. Antes habíamos leído algunos versículos, ahora lo voy a leer bien completo, porque en la medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, nos vamos poniendo más esta armadura de Dios que tenemos disponible. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Fíjate todas las defensas que tenemos al ir creciendo espiritualmente. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? En el 18 lo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Es así, ¿sí? Al ir creciendo espiritualmente vamos a ir creciendo en defensas. Vamos a seguir con un pasaje del libro de Ezequiel, ¿sí? Después de Isaías,
Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel viene, ¿sí? Vamos a leer el llamamiento de Dios a Ezequiel, porque es muy interesante ver cuál es el paralelo junto a nosotros, el paralelo con nosotros, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 2, es todo completito, lo vamos a leer porque tiene 10 versículos nada más, pero es tan igual a nosotros, al día de hoy, ¿sí? Que es maravillosamente en paralelo va. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te he hablado, lo que yo te hablo, perdón. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Seguimos en el capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Dios envió a Ezequiel a hablar la palabra a los hijos de Israel rebeldes. A nosotros también nos encarga lo mismo, ¿sí? Que hablemos sus palabras, la palabra de Dios, a la gente, ¿sí? Por un momento entonces anda nuevamente al Nuevo Testamento, a 2 de Corintios 5, para que veas el paralelo que hay con este pasaje de Ezequiel, ¿sí? Le dio su palabra para que la comiera, ¿sí? Comiera el rollo del libro y hablara sus palabras. Es el alimento, la palabra de Dios. 2 de Corintios 5, versículo del 18 al 20, leemos, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿sí? El servicio de reconciliar a la gente con Dios. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿sí? A vos, a mí, a todos nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que todos nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Capítulo 6, versículo 1 de 2 de Corintios dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Somos colaboradores de Dios, nos envía a hablar su palabra como ministros de la reconciliación, ¿sí? Nuestra parte espiritual
como hombres de cuerpo, alma y espíritu, nuestra parte espiritual tiene hambre de la palabra de Dios, porque ese es su alimento. Alimentémonos de ella, de la palabra de Dios, como lo leímos que hizo Ezequiel, con esa maravillosa forma que tuvo Dios de transcribir eso de comió el rollo del libro y fue en su boca dulce como la miel, ¿sí? Para ponerla por obra y darla a conocer, ¿sí? Y al igual, de esta misma manera, yendo a Jeremías, capítulo 15, el último registro de este tema que vamos a compartir en el día de hoy, en Jeremías 15, ¿sí? Jeremías también dijo algo muy parecido por revelación de Dios, ¿sí? Dejó escrito en la palabra lo mismo que leímos en Ezequiel, ¿sí? En el libro de Ezequiel. En Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y te voy a leer de este mismo pasaje, Jeremías 15, 16, de la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Sí? Seguilo con tu Reina Valera 1960, que dice así esta versión: cuando yo recibía tus palabras, las devoraba. Eran mi felicidad y la alegría de mi corazón, porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí? Cuando yo recibía tus palabras, te repito de nuevo esta versión, cuando yo recibía tus palabras, las devoraba. Eran mi felicidad y la alegría de mi corazón, porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso. Es mi deseo que cada uno de nosotros podamos poder decir también estas mismas palabras que Jeremías, por revelación de Dios, dijo, ¿no? Que fueron halladas las palabras de Dios y que nosotros la comamos, porque ese es el alimento para que nuestra parte espiritual, nuestro espíritu crezca, se fortalezca y crezca en sabiduría como lo hizo nuestro Señor Jesucristo desde niño, ¿sí? El alimento espiritual tan necesario o más importante, como decía Jesucristo, y se lo dijo al mismo diablo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Entonces, vayamos a la palabra y alimentémonos de ella, ¿sí? Que nuestro espíritu cada vez más vaya creciendo y que sabemos que ese crecimiento lo va a ir dando Dios en la medida que nosotros trabajemos en eso, ¿sí? Pongamos nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. Nuestra parte la tenemos que hacer, ¿sí? Dios ya está dispuesto a darnos lo mejor, pero nosotros tenemos que disponer de lo nuestro. Así que bueno, esto es lo que les quería compartir. Por eso, Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por habernos provisto de semejante palabra. Gracias por darnos a entender que no solo nos preocupemos, que no nos preocupemos directamente por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, sino que confiemos plenamente en vos, que acudamos a vos en cada momento y que nos alimentemos precisamente, Padre, de tu palabra, porque con ella podemos suplir absolutamente todo. Gracias por ser un Padre tan proveedor, tan amador de tus hijos, Dios, y por enseñarnos a vivir esta vida, por habernos creado y por darnos todos los días de tu ser. Gracias, Padre, por esto, por amarnos tanto.